días. Estamos a jueves en la segunda semana de estas 7 semanas en los Salmos. Continuamos meditando en el Salmo 68 y en el día de hoy a partir del versículo 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, tomaste cautivos, recibiste tributos de los seres humanos, incluso de la gente rebelde, para que habite entre ellos el Señor Dios. Bendito sea el Señor. Cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos del Señor, es el librar de la muerte. Ciertamente, Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá con la sangre de tus enemigos y con ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores van delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín a la cabeza de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, Dios, lo que has hecho para nosotros. Por causa de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, para que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Como podemos ver, es un salmo difícil, con ciertas expresiones que a nosotros nos cuesta bastante entender. Ahora, hay algunas que son muy directas, como las del versículo 19 y 20. Bendito sea el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Recuerdo una canción que cantábamos a todo pulmón con los jóvenes de nuestra iglesia que se titulaba Mi Dios salva y hablaba de Nabucodonosor y la estatua y aquellos 3 muchachos que valientemente se negaron a doblar sus rodillas ante el mandato del rey y fueron echados al horno de fuego. Allí el Señor los salvó. Y esa canción decía precisamente esto, mi Dios salva, Dios de nuestra salvación, un Dios que puede librarnos de la muerte. Luego también el versículo 28, tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma Dios lo que has hecho para nosotros. Toda fuerza en nuestra experiencia personal debe ser la que viene de Dios a través de su Espíritu Santo. Aún así, quiero compartir algunas cosas con vosotros acerca de estos versículos, porque la promesa que Dios hace de redimir a su pueblo y de la victoria que ellos van a obtener sobre sus enemigos. Los versículos 22 en adelante dice, el Señor ha dicho, ha asegurado, y aunque los enemigos se escondan en los montes o en los profundos del mar, dice, de Basán haré volver de las profundidades del mar. ¿Para qué? Para someterlos al castigo, a la humillación y destrucción, de forma que el pie, tu pie del pueblo, dice, se enrojecerá con la sangre de tus enemigos y con ella la lengua de tus perros, como sucedió con la sangre de Acab, cuyos perros lamieron el carro que fue llevado a lavar en el estanque para que se cumpliera la profecía que el profeta había dado sobre este hombre sanguinario y rebelde a la voluntad de Dios. Ahora,
Estas frases pueden que nos repugnen, porque podemos decir, ¿cómo puede ser que hable así la sangre de los enemigos, los perros lamiendo la sangre? Pero eran expresiones proverbiales que ayudaban al escritor a expresar que Dios llevaría a cabo una venganza justa. Y esto es algo que confirma la fe y fortalece el corazón de aquellos que a veces tienen que padecer tantas cosas injustas a causa de su fe, a causa del Evangelio. Luego también tenemos la bienvenida que el pueblo da a estos gloriosos descubrimientos de la gracia de Dios. Versículos 24 al 48. Hay un cortejo allí, el cortejo de mi Dios, de mi Rey, en santidad. Una fe activa hace de Dios nuestro Dios y nuestro Rey. Y cuando el pueblo ve el cortijo, las salidas de Dios, todo se organiza en procesión triunfal a fin de bendecir a Dios por las victorias alcanzadas. De los levitas se esperaba que condujesen estas procesiones, dicen los cantores, los músicos, y en medio de ellos las doncellas con panderos. Y el salmista aquí parece aludir otra vez al ejemplo de María y otras mujeres israelitas cuando celebraban la liberación de Israel después de pasar el Mar Rojo en Éxodo capítulo 15 y el versículo 20. Hombres y mujeres reciben por igual los beneficios de la redención y son por igual profetas que cantan las proezas del Señor. Recordamos que primera de Pedro 2:9 dice que somos un pueblo redimido, una nación santa, apartada para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el pueblo completo, hombres, mujeres, jóvenes, doncellas, bendicen, alaban y proclaman las glorias del Señor. Y entonces se invita a bendecir a Dios allí en el versículo 26. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Bueno, es decir, todos los descendientes de Jacob. Es decir, todo lo que representaba el reino del sur. Y comienza luego aquí a señalar a Benjamín, a Judá en su congregación, pero luego invita a las tribus del norte, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Así que todos los descendientes de Jacob, aunque se destacan 4 tribus, representaba al reino del sur. Benjamín abría la marcha, es decir, los conducía, tal vez porque de esa tribu salió el primer rey de Israel, que fue Saúl. Luego, Zabulón y Neftalí representan al reino del norte y se les menciona en lugar de Efraín porque fueron objeto de una especial alabanza en el cántico de Débora, cuando ellos participaron en aquella convocatoria para ir a la guerra. El poder del que Dios dispone a través de su pueblo es el que ha enviado. Es decir, tu Dios ha ordenado tu fuerza, dice el versículo 28, que hemos recalcado también recién. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Y a Dios pide el salmista que corrobore, afirme aquello que ha hecho por su pueblo. Es decir, el Señor ha comenzado una obra en medio de ellos, la tiene que completar. Filipenses 1:6 dice Pablo, estoy persuadido que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que toda nuestra fuerza viene de Dios
y su gracia completa lo que Él comenzó. Por eso este domingo hemos hecho mención de la gracia pasada y de la gracia venidera. Miramos hacia atrás para ver con gozo y gratitud lo que Dios ya hizo, las victorias que nos concedió. Y enfrentamos el futuro sabiendo que en su gracia Él afirmará y completará aquello que ya nos ha dado en su misericordia y su favor. Así que tenemos que seguir orando, tenemos que seguir pidiendo al Señor. Nunca debemos dejar de depender de Él. Por eso aquí de pronto es como una oración. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, Dios, lo que has hecho para nosotros. Hay una súplica allí. Y el creyente debe vivir en una oración continua, en una dependencia continua. Nunca independizarnos de Dios. A medida que crecemos en la vida cristiana pasa diferente de lo que pasa con nuestros hijos. Queremos que nuestros niños crezcan, maduren, en la adolescencia comienzan a abrir las alas, ya no quieren que les acompañemos a la puerta del colegio ni que le demos un beso delante de sus amigos, y luego se casan y se van de casa y nosotros nos sentimos satisfechos y felices porque les vemos que han formado su hogar, que van por la vida adelante. Y damos gracias a Dios por eso, porque es lo que debíamos hacer y por lo que hemos orado y trabajado. Pero en el caso del Hijo de Dios, el creyente se aferra cada día más a su Padre, depende cada día más, renuncia cada día más a su voluntad propia para entregarse más plenamente al Señor. Y esto es lo que encontramos aquí en esta mañana. Señor, confirma lo que has hecho para nosotros. Señor, me has dado fuerzas, me has sostenido hasta aquí, me has bendecido. Tu salvación en el pasado ha sido tan grande. Cada día, Señor, me colmas de beneficios. Pero, Señor, sigue haciéndolo. Necesito más de ti. Y mañana voy a necesitar más de ti que hoy. Señor, tu gracia siga derramándose abundantemente en mi vida. Finalmente el salmista pide que Dios continúe, corrobore las hazañas que ha llevado a cabo y ya lo ha pedido en los versículos 28 y 29, pero en el 30 y 31 con más fuerza insiste, reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, esparce a los pueblos que se complacen en la guerra, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Así que este salmo, que es difícil traducir y que es difícil para comentarlo, necesitamos darnos cuenta que tanto para los judíos, que entendían tal vez de una manera más directa lo que el salmista estaba diciendo, como para los cristianos hay bendición y desafíos aquí. Ellos podían reconocer en esos toros o en esa, dice la multitud de toros con becerros de los pueblos, etcétera, tal vez los dioses egipcios o de las otras naciones cuyos dioses estaban representados con el hipopótamo, el toro, símbolos de Egipto, enemigos típicos de Israel. Los becerros de los pueblos son los jefes de las naciones paganas, enemigas de Israel, que conducen a sus súbditos y que finalmente se deben someter al divino conquistador, humillados y dispuestos a pagarle tributo, porque en ese pretérito perfecto ya dice has dispersado, o es como un imperativo, como aparece en nuestras versiones, es decir, todo esto resulta en una oración apropiada a un mundo que ejerce la violencia y que se opone al Evangelio, a los hijos de Dios y a la tarea de la Iglesia. Así que pide al Señor que se apresure a extender sus manos y bendecir y dar esa libertad, de modo tal que las otras naciones vendrán y también extenderán sus manos hacia Dios. Dice el verso 31, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Ese es nuestro clamor en este día. Señor,
ven pronto. Señor, conquista las naciones. Señor, ven y confirma tu victoria. Redime tu pueblo, tu posesión adquirida. Manifiesta tu gracia y tu poder. Mi oración escrita hoy es: amado Padre, cuántas son tus maravillas, mi Señor. Tú nos salvas, con tu brazo poderoso nos bendices, nos proteges, nos libras y nos colmas de beneficio. Por eso nos alegra tanto cuando como pueblo tuyo te celebramos adorando y alabando tu nombre y cantando de tus proezas. Gracias porque nuestra fuerza viene de ti y tu gracia completa lo que has comenzado en nosotros. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Manteneos bendecibles.